Bien, en nombre de la Cámara Chilena de la Construcción Chillán, de su presidente, don Jorge Figueroa, también del presidente del Comité de Vivienda e Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción, don Ricardo Salman, bueno, le damos la más cordial bienvenida a esta actividad denominada Propuesta de la CCHC, Índice Polinómico de Reajuste de Precios de Materiales de la Construcción Habitacional, IPH. Esta charla salió, ¿cierto?, de las reuniones que se desarrollan en el Comité de Vivienda e Inmobiliario, y gentilmente Francisco Valdés Hernández, economista de la Gerencia de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, Santiago, va a acceder entonces a poder generar estos contenidos para ir aclarando algunas dudas. Yo los invito entonces a que escuchemos en primer término un breve saludo del presidente del Comité de Vivienda, don Ricardo Salman, y luego iniciamos la conversación. Adelante, don Ricardo. Hola, muy buenos días a todos. Gracias, Héctor. Muchas gracias, Francisco, por la charla que vamos a participar. Gracias a los asistentes. Y en realidad, aquí detrás hay un estudio importante que vamos a ver, que de respaldo está todos los estudios históricos que lleva a cabo la Cámara, el Departamento de Estudios, que hoy día cobra más importancia o más relevancia por la coyuntura especial que tenemos de toda esta crisis sanitaria global de abastecimiento, que hace, y a la que hay que ver cómo hacer frente, y podemos, si podemos, mediante estos estudios y estos respaldos importantes, para hacer más patente cómo nos está afectando a nuestro sector y al mercado. Es por esto que tenemos que conocerlo y ver cómo se está y qué gestiones se están haciendo ante la autoridad, y poder también a la vez bajar un poco esta información también a nuestras autoridades locales, que de alguna manera pueden apoyar también en tener esto, lograr estos resultados. Así que, sin más preámbulo, vamos, por favor, Francisco Valdés, vamos a escuchar tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, y bueno, gracias por la invitación. En realidad, saludo a todos muy cordialmente. Tal como decía el presidente, efectivamente, o sea, lo voy a mencionar obviamente después, pero el objetivo de esta presentación, espero ahí se ve. ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto. Es un poco, nace de la necesidad de esta problemática. En realidad, el contexto un poco más atrás es que a partir de estas reuniones periódicas que tuvo Jacqueline Galvez, la presidenta del Comité de Vivienda a nivel nacional general, con las distintas sedes, surgió este problema. Y de ahí la importancia, por ejemplo, que radica en las sedes regionales, en este mayor relacionamiento que tenemos con las sedes regionales ahora, porque fue efectivamente de esta sede donde empezó a surgir esta problemática, donde algunos socios empezaron a levantar este tipo de situaciones, donde algunos proveedores de insumos empezaron a informar costos mucho más elevados de los que se tenía. Entonces empezamos a notar que era algo a nivel nacional. Entonces se pidió a la Gerencia de Estudios hacer un levantamiento, un estudio más en profundidad de qué es lo que estaba pasando con el mercado de materiales, y nos encontramos con el resultado que todos ya conocen. Eso un poco de contexto previo a cómo surge esto. Efectivamente, como decía Héctor, el nombre de fantasía que le pusimos a este estudio es Índice Polinómico de Reajuste de Precios de Materiales de la Construcción Habitacional, o en más simple con las siglas IPH. Sin más preámbulo voy a partir. Un poco de contexto para entender la situación. Vemos que el confinamiento que hubo por la crisis sanitaria durante gran parte del 2020, y vemos que ahora está resurgiendo, afectó en realidad a toda la economía, a todos los mercados, y en particular al mercado de materiales de la construcción, que es el mercado que nos atañe para este trabajo. Como vemos aquí en algunas cifras, vemos que la oferta de obra gruesa se contrajo un 33% de materiales de obra gruesa, se contrajo un 33% anual durante los meses de junio y agosto, o sea, empezando la segunda mitad del 2020, que es justamente cuando estamos en el periodo más álgido de la crisis. Mientras que aquellos materiales relacionados con la etapa intermedia o terminaciones de la construcción retrocedieron en un 18% en el mismo periodo. Por otro lado, se observa también un aumento inédito, básicamente nunca antes visto, de la demanda de materiales durante la segunda mitad del 2020, en un contexto que voy a explicar más adelante por qué, de oferta relativamente contenida. Esto obviamente derivó en una presión al alza de los precios de los materiales o los insumos para la construcción.
Por otro lado, el inesperado aumento de la demanda de insumos estableció también una situación bastante compleja en la logística de los fabricantes y los proveedores de los materiales de la construcción, lo que obviamente derivó y se reflejó en agotar la existencia de los stocks, básicamente agotar stock, y obviamente eso trajo nuevas presiones al alza de los precios de los materiales. Por tanto, para que la actividad de la construcción sea, como dice acá, una piedra angular en el proceso de reactivación económica que se esperaba, o se espera quizás, ya no sé cómo plantearlo para este año, y que el mismo gobierno mencionó, el discurso del presidente lo mencionaba, que la construcción tenía que ser una pieza fundamental en la reactivación económica del país, es necesario entonces que podamos contar con el apoyo del Estado y de distintos ministerios frente a problemas como el que está surgiendo con el tema de materiales. Y ahí es donde entra esta propuesta. Para entender un poco cuál es el origen del aumento de los precios y los cortes de materiales, bueno, básicamente aquí se dan algunas señales, ¿no? El alza que ocurrió y que se aprecia en los precios y los cortes de stock tienen una estrecha relación con condiciones de mercado que surgieron a partir de las medidas sanitarias que se impusieron tanto a nivel nacional como internacional. Es así como vemos que en cuanto a la oferta internacional, esta sufrió una fuerte contracción, lo que implicó un aumento significativo en el aumento de los precios de los fletes marítimos, ¿ya? Esto es súper importante porque hay que considerar que el 95% de las importaciones chilenas de materiales se hace a través de este medio. Por otro lado, en cuanto a algunos efectos del comercio internacional, vemos que también suscitó o paralelamente ocurrió un aumento de la demanda internacional, lo que obviamente implica un aumento de los precios, ¿ya? Esto, ¿en qué es lo que derivó? Básicamente en un desvío de la oferta nacional. Muchos proveedores nacionales desviaron su oferta para satisfacer esta demanda internacional de los mercados. De hecho, por mencionar algunas cifras, las exportaciones al mercado chino durante 2020 crecieron en un 9%, mientras que las que estaban dirigidas al mercado estadounidense crecieron en un 48% durante el año pasado. Por otro lado, en el ámbito local, ya a nivel nacional, también se presentaron algunos cambios en las preferencias de los consumos de las familias. Esto es un hecho bien particular, pero es súper importante para entender el fenómeno, dado que coincidió, por ejemplo, con todo el proceso de transferencia de los fondos previsionales, ¿ya? Donde las familias tendieron a hacer proyectos de menor escala en pos del mejoramiento del hogar, ya dado que vieron aumentada su liquidez. Entonces, obviamente, esto incrementó el quiebre de stock de los materiales que ya se enfrentaban las empresas constructoras, lo que obviamente implicó también un empuje al precio al alza. Por otro lado, también dentro de la demanda local, vemos que esta aumentó significativamente a partir de agosto también del 2020, quizá a mayor escala, y fue el mismo mes donde el gobierno autorizó el plan piloto para que las obras de construcción pudieran retomar, retomar su obra, para la redundancia, en comunas que estaban en cuarentena, ¿ya? Entonces, todos estos efectos conjuntamente coincidieron para la situación que derivó posteriormente, ¿ya? Que el quiebre de esto casi completo. Entonces, teníamos toda esta gran demanda, tanto de familias como de empresas, desviaciones de la demanda, o sea, de la oferta nacional hacia el extranjero, etcétera, etcétera, en un escenario donde la oferta de materiales estaba relativamente contenida, que es lo que se aprecia acá en los gráficos, ¿ya? O sea, básicamente la oferta de materiales tenía un dinamismo mucho menor respecto al que se observaba a la demanda. Tanto entonces en un escenario de una combinación de alta demanda, oferta contenida, lo que deriva obviamente es el agotamiento de la existencia, que como podemos ver en este gráfico también coincide justo cuando en el mes de agosto el gobierno autoriza este plan piloto. Eso un poco en cifras para entender qué hubo por detrás de este aumento de los precios en el mercado material. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Bueno, básicamente es gestar, como dice acá, una propuesta oficial de la Cámara que demuestre objetivamente y con cifras robustas, obviamente, que existe un alza significativa en los precios de todos aquellos materiales que están involucrados en el proceso constructivo de vivienda, ¿ya? Para esto nosotros ocupamos tres fuentes de información. Primero, las cartas de oferta de los proveedores que muestran crecimiento significativo dentro de los precios,
durante los últimos meses. O sea, estas son cartas que le llegaron a los distintos desarrolladores, donde autodeclaraban que cierta cantidad de insumo iba a subir en un X%. Por otro lado, la segunda fuente de información que ocupamos es el ICE, que es el índice de costo de edificación, el cual es un índice histórico que hace la gerencia de estudios dentro de la Cámara, y básicamente describe cómo varían los principales factores que influyen dentro del proceso de construcción: materiales, mano de obra y otros, que llamamos misceláneos. Pero en este caso nos enfocamos solamente en el primero, que tiene que ver con materiales. Y tercero, para ya respaldar esta propuesta, que es básicamente mostrar esta alza sostenida en los precios, bueno, viene el fondo del trabajo, que es el índice polinómico de reajuste para el precio de material de la construcción habitacional, o IPH. Partimos entonces con el primero, que tiene que ver con las cartas de los proveedores, pasando bien rápido porque no es necesario mostrarlas todas, pero básicamente lo que se puede rescatar es que se observan alza bien importante en los precios de algunos materiales, por ejemplo, relacionados con los plásticos, los PVC, ¿ya? Lo mismo ocurre con materialidades relacionadas al acero y a las placas de fibrocemento. Hay un montón de cartas que le llegaron a los proveedores siguiendo la misma tendencia. Entonces, lo que se puede extraer de este primer análisis, ¿no?, es que estos anuncios autodeclarados por parte de los proveedores es un hecho ya que empieza a vislumbrar el escenario que están viviendo las distintas constructoras o las distintas empresas desarrolladoras de vivienda, ¿ya?, frente a esta alza de los insumos en el proceso constructivo, ¿ya? Por otro lado, como dice acá, se observan importantes alzas en aquellos insumos relacionados al PVC, los cuales promedian en un 32% aproximadamente. Por su parte, acero, placas de yeso, cartón, fibrocemento, etc., bordean alza cercana al 10%. Pasando a la siguiente fuente, que era el ICE, o índice de costo de edificación, muy brevemente, como les dije, es un índice, de alguna otra manera, que abarca ya los precios y los materiales de la construcción más representativos, usados dentro de una obra, así como también la mano de obra y también otras partidas que, como dije, se resumen en estos misceláneos. Básicamente existen dos tipos de ICE, uno que es el ICE en extensión y el ICE en altura, porque hay que diferenciar y tener presente que la intensidad de uso de los materiales es completamente distinto dependiendo de un proyecto o de otro. Aquí lo más relevante para destacar es el comportamiento del ICE, ¿ya? Vemos que acá a la izquierda, déjenme poner el puntero. En este gráfico de la izquierda vemos cómo evoluciona el ICE para los proyectos en altura, donde vemos que históricamente este fluctúa en torno a un 2,9–3%. Sin embargo, considerando las fluctuaciones del último trimestre, vemos que esta alza promedió un 8%. ¿Ya? Entonces aquí ya empiezan un acercamiento mucho más técnico y basado en cifras de lo que está pasando con los materiales. Lo mismo ocurre con el ICE en extensión, o sea, aquellos proyectos relacionados al desarrollo de casa, ¿no? Vemos que históricamente el ICE en extensión fluctuaba en torno al 3,4%. Sin embargo, nuevamente, en el último trimestre, este alcanzó casi el triple de ese comportamiento, con un 9,1%. Y bueno, aquí ya finalmente nos vamos al centro del estudio, que es el IPH. Explicándolo en palabras bien simples, más allá de lo que se ve aquí en esta fórmula matemática, el IPH, como les digo, en términos muy simples, es un promedio ponderado, ¿ya?, del comportamiento de una serie de materiales dentro de una canasta de la construcción que son publicados mensualmente por el INE, ¿ya?, en un informe que se llama el Índice de Precio del Productor, o IPP. ¿Ya? O sea, básicamente, como les digo, es un promedio ponderado, ponderaciones que obviamente se basan en información de los socios, pero voy a abordar el detalle más adelante. Al igual que el ICE, hay que reconocer la diferencia del uso en la intensidad que se tiene de los distintos materiales para los distintos tipos de proyectos. Por eso es que también se crean dos IPH, un IPH-A, que es para los proyectos en altura, y un IPH-E, que es para los proyectos en extensión. Entonces, básicamente, como les dije, en este promedio ponderado, que es el IPH, los WJ
básicamente son los ponderadores que reflejan individualmente la intensidad de uso de los materiales. Y esta parte de la fórmula, que es el IPM, corresponde al índice del precio de un insumo X observado en un mes determinado, cuya fuente es la base de datos del INE. Estos ponderadores que les mencioné están basados en la información provista por las empresas de la Cámara que participan en la construcción de viviendas. Por lo que dice acá, como dice acá, estos ponderadores corresponden a una mediana de los pesos relativos de las empresas que no tienen. O sea, toda la información que se le pidió a los socios, básicamente, en ponderar cómo era el uso intensivo de los distintos materiales que nosotros le enviamos, es cómo se construye la mitad del índice, ¿no? Básicamente, una parte importante. Y aquí tenemos algunos ya resultados. Estos son, en promedio, las ponderaciones que tiene el IPHE y el IPHA, o sea, es decir, para extensión y altura, de las distintas materialidades que se ocupan dentro del índice. Eso se lo pueden ver en mayor detalle después. Lo que se puede extraer es que, si bien las ponderaciones son distintas entre el IPHE, que es para extensión, y el IPHA, que es para altura, vemos que el hormigón y algunos productos metálicos de uso estructural son bastante incidentes en ambos indicadores, ¿ya? O sea, independiente del tipo de proyecto, estas son como las dos materialidades que más se ocupan dentro de la construcción. Y en este cuadro vemos ya algunos resultados de variaciones de las distintas partidas de materiales, ¿ya? Destacan algunas como, por ejemplo, los productos de hierro y acero, que crecen cerca de un 6%, con máximos de 12%. Santiago Centro tuvo 64 meses Perdón, Jorge Bocas, no sé si está haciendo una pregunta o se le quedó prendido. Ahí sí, el micrófono. Perfecto. Bueno, retomo. Como decía, aquí están algunos resultados en cuanto a las variaciones promedio de las distintas partidas, con los máximos y los mínimos que se observan en la serie histórica. Lo importante, y como en resumen, para entender la información que nos entrega el IPH, es lo que se muestra en las siguientes tablas. Como parecido al análisis que hicimos con el ICE, se hace acá con el IPH. Vemos que el IPHA, en este caso, que es aquello relacionado a los proyectos en altura, históricamente fluctuaba en torno al 2,2%. Esa era como su variación histórica, lo cual es normal, la variación dentro de un índice de precio, ¿ya? Sin embargo, en el último trimestre del 2020 vemos que esta variación promedió un 4,1%, es decir, se duplicó en los últimos 3 meses. Haciendo el mismo análisis, pero ahora para los proyectos que están relacionados a la construcción de vivienda en extensión, vemos que el promedio histórico de esto variaba en torno al 0,5%, o sea, se mantenía relativamente estable dentro de sus variaciones. Sin embargo, en el último trimestre del 2020, esto se disparó a 5,8%, lo que implicaba un crecimiento de 12 veces su comportamiento histórico. Entonces, vemos que, bueno, aquí hay un resumen de lo que acabo de decir, los materiales relacionados al IPH en extensión históricamente fluctuaban en torno al 0,5%, mientras que los de altura eran en torno al 2,2%, pero vemos obviamente que en el último trimestre este comportamiento se disparó completamente, creciendo al doble y a 12 veces lo que se observaba históricamente. Por otro lado, vemos que ahí existe un claro quiebre de stock, ya reflejado sobre todo a inicio del segundo semestre del 2020. De hecho, como pueden observar en algunas cifras que, si uno mira los gráficos más detalladamente, se aprecian claramente, vemos que las transiciones, se observan transiciones muy marcadas en las variaciones para ambos indicadores. Es decir, por ejemplo, tenemos variaciones de 0,6 y menos 2,3%, que pasaron a 5,6 y 6,9%, tanto para el IPHA como para el IPHE, solamente de un mes a otro. O sea, entre julio y agosto, esto se disparó de 0,6 a 5,6 y de menos 2,3 a 6,9. Y ahí es donde empieza, entre comillas, debacle, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Bueno, aquí hay algunas cifras de los cierres que se ven para el mes de diciembre específicamente, para el IPHE con un 6% y para el IPHA con un 5%. Se espera, obviamente, que a medida que vamos contando con mayor información, porque recordemos, el IPH tiene información de cierre de diciembre. Deberíamos incluir ahora enero, porque va con un mes de desfase dentro del análisis, pero a medida que se vaya sumando información a este polinomio, básicamente vamos a ver que el incremento estimado debería ser aún mayor.
Por otro lado, resulta claro, dado que tenemos tres fuentes de información que nos dicen lo mismo, las cartas, el ICE y el IPH, que estamos experimentando una alza sostenida en el mercado de materiales, ¿ya? Que va mucho más allá de algo puntual, ¿ya? Dado la naturaleza en el origen del problema, vemos que es algo más estructural, lo que implica que el regreso a la normalidad de este mercado podría ser recién en el mediano plazo, se estima segunda mitad de este año. ¿Ya? Bueno, uno de los principales riesgos que se vislumbra ahora en el corto plazo, y es por eso la urgencia de esta propuesta, ¿no? Es que, dado el explosivo aumento que hubo en los costos de materiales, se están viendo comprometidos algunos inicios de obra, los plazos, me refiero, para proyectos que se desarrollen bajo algún programa, un programa habitacional de subsidio del Ministerio, ¿no? Entonces, esto es una situación obviamente completamente indeseada, porque hay familias por detrás de estos números, recordemos, y porque además también estamos dentro de un escenario con requerimientos habitacionales bastante grandes a nivel país. Para evitar esta situación, entonces, es que se proponen dos ejes estratégicos para abordar esta problemática, ¿ya? Uno en el corto plazo y otro en el mediano plazo. Partimos con el de corto plazo, donde, como dije, en la actualidad existen una gran cantidad de proyectos que están viendo comprometido el inicio de obra, ¿ya? O bien ya partieron con obras y están peligrando el terminarlas o no, ¿ya? Dado que el alza de los costos los pilló en un porcentaje ya relativamente avanzado del desarrollo de obra, ¿ya? Por otra parte, al hacer una revisión de los distintos presupuestos de los desarrolladores de empresas a nivel nacional, vemos que existe otro tipo de alza, distinto al del IPH, ya que son las que mencionamos acá. O sea, es decir, para aquellos proyectos relacionados a la construcción en altura, vemos que el alza promedio bordea el 5,5%, mientras que aquellos relacionados a la proyectos en extensión, esta alza alcanza el 9%. Entonces, dado el escenario actual que enfrentan estos desarrolladores habitacionales, es que se propone ocupar estas alzas del 5,5 y el 9% en la propuesta de corto plazo, ¿ya? Para los distintos programas que se van a mencionar a continuación. Básicamente la propuesta, tanto la de corto como mediano plazo, es modificar los montos de subsidio para los distintos programas habitacionales, DS49, DS01, DS19 y DS10, ¿ya? A través de una resolución fundada del MIMBU, y que tiene que ser aprobada por la DIPRES, ¿ya? Eso por un lado, así como también proponemos que se aumenten los tramos de precios de vivienda regulada dentro del DC01, DC19 y DC10, que son los que permiten mover los precios de alguna otra manera, ¿ya? ¿Por qué se proponen estos dos como fuente, por qué se proponen estos dos puntos? Ya que esto tiene que responder a un equilibrio de mercado. No sacamos nada con solamente aumentar la oferta para resolver, por ejemplo, el problema de costo que tienen los desarrolladores, ya que eso implicaría que las familias vieran enfrentado a precios mayores con un mismo subsidio, lo que empeoraría su acceso a la vivienda, ¿ya? Así como tampoco no se saca mucho solamente aumentando los subsidios, porque eso no solucionaría el problema que están teniendo los desarrolladores ahora con el alza de costos. Entonces, por eso tiene que ser algo equilibrado, tanto por un lado subir el subsidio, como también permitir mover los tramos de precios de los distintos programas a través de una resolución igual. ¿Ya? Un punto importante para aclarar es que este eje de corto plazo va a ser válido solamente para el primer llamado del DS49, bueno, de los distintos programas, ya del 2021. Así, los segundos o otros llamados futuros que vengan puedan basarse en el eje de mediano plazo. Aquí como ejemplo, para no mostrarles cada uno, puse el del DS49, Fondo Solidario de Elección de Vivienda, como sabemos, cuyo precio se encuentra fijo en 950 BF, se propone, como dice acá, aumentar el subsidio otorgando por medio de un factor multiplicador que ajusta el monto del subsidio base, ¿ya? Considerando el alza expuesta que les mencioné anteriormente, el que se basa en los presupuestos de los distintos desarrolladores de vivienda, o sea, el 5,5 y el 9%. Esto es una fórmula básicamente de lo que se quiere hacer. O sea, tenemos el subsidio base, el cual ya está modificado por el factor comunal que tiene cada zona o zonificación donde se desarrolla el proyecto,
y lo multiplicamos por este factor para que nos dé esta alza de 5,5 o 9,9 dependiendo del tipo de proyecto. Lo que implicaría que el subsidio pudiera aumentar en un rango de 52 a 85 UF. En cuanto, por ejemplo, acá el de habitabilidad rural, que se comporta distinto al otro, porque el otro tiene el precio fijo, el de S49, recordemos. Nuevamente, o sea, aquí se propone lo mismo, cada uno de estos programas tiene un artículo donde permite, en estricto rigor, al ministerio aumentar los subsidios base a través de este factor multiplicador, siempre y cuando cuente con la aprobación de DIPRES del Ministerio de Hacienda. ¿Ya? Entonces, nuevamente aquí se propone para, dependiendo del tipo de proyecto, si es construcción en extensión o construcción en altura, multiplicar el subsidio base por este factor de crecimiento, en este caso como es de extensión, multiplicarlo por 1.09, reconociendo el alza de 9% que existe en los materiales, y por 1.055, reconociendo esta alza de 5,5 que existe promedio en los materiales relacionados a la construcción en altura. Aquí hay un resumen de esta misma tabla que lo pueden encontrar en un anexo que viene dentro de la presentación, pero ¿qué pasaría con cada uno de los programas? Para los distintos tramos del DC01, para el DC10, con el precio, el precio de venta, el subsidio actual que tiene y cómo quedaría los subsidios dado la aplicación de este polinomio. Y por último, en el eje mediano plazo, como les dije, sigue la misma dinámica del que se planteó en el corto plazo, o sea, es decir, modificar el subsidio base y también permitir mayores tramos de precio, pero en esta vez es basándose en las variaciones que tenga el IPH. ¿Ya? O sea, dependiendo cómo va fluctuando el mercado de materiales, la idea es que este polinomio vaya capturando esas fluctuaciones y así se pueden evitar problemas como el que enfrentamos la segunda mitad del año pasado y que estamos enfrentando actualmente. Prever, básicamente. Y como les digo, aquí está la misma fórmula. O sea, este es para el DC49, donde tenemos que el subsidio base se va a multiplicar por la variación mensual del IPHE, en este caso, o por la variación mensual del IPHA, si es que fuera en altura. Y eso sería estimados. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Francisco por esta charla. Me imagino que pueden surgir de inmediato ciertas preguntas que desde ya queda a disposición Francisco de sus reflexiones, de sus inquietudes, como para poder responderlas. Así que adelante, por favor. Bueno, se me olvidó mencionar algo solamente que quizás es importante. Esta propuesta ya se hizo hace, creo, si no me equivoco, 2 semanas, se le hizo llegar al ministro, perdón, de hecho, derechamente, fue el vicepresidente de la Cámara con Jacqueline Galvez, la presidenta del Comité de Vivienda, y tuvo una súper buena acogida por parte de él. Lo derivó a su equipo técnico y actualmente estamos trabajando en una mesa técnica ya para llevar a cabo esto. La idea es que esto tenga un efecto ahora, en el corto plazo, para que las empresas que se están viendo afectadas por esta situación tengan una solución prontamente. Así que, como adelantándole un poco eso, ya se está trabajando con la parte técnica de alguna otra forma dentro del ministerio para sacar adelante lo antes posible esto. Disculpa, buenos días. Qué bueno saber eso de que en definitiva el ministerio ha acogido de buena forma este planteamiento, digamos. Yo tengo una duda bastante importante con respecto a la metodología, que de alguna forma me tranquilizó un poco el oficio que envió el ministerio, donde en términos simples ponía la conformación de esta mesa, digamos, y en una frase dice algo que bastante alentador para mí, digamos, que dice que se analizarán estas y otras variables. Yo creo que hay un tema sumamente relevante acá que no está en la ecuación, que es lo que significan estos quiebres de stock dentro de los procesos constructivos. Y en definitiva un quiebre de stock muchas veces genera más daño en los términos de presupuesto de las obras por gastos generales o poca productividad de la mano de obra que el mismo alza en los precios de los materiales. Entonces, lo quiero dejar como un comentario, digamos, dentro de esta mesa de trabajo, porque creo que es sumamente importante analizar esa variable,
todos los proyectos hoy día están extendiéndose fácilmente un 30% más de sus plazos, lo que significa gastos generales elevadísimos, digamos, en esos 3 meses, procesos de construcción que no tienen ninguna lógica constructiva. Nos ha pasado muchas veces que, no sé, un quiebre de stock de Metalcom no nos permite levantar casas, y así de simple, ¿no? O sea, tenemos radieres y muros medianeros, digamos, y no tenemos la casa levantada. Después nos llega el Metalcom y no nos llegan las cubiertas. No podemos cerrar las casas por dentro, digamos, los andamios los tenéis parados ahí no sé cuánto tiempo, entonces son costos sumamente difíciles de mencionar y que no son así tan directos como estas cartas de oferta, que si bien es sumamente objetivo, todos estos costos asociados a los quiebres de stock y después viene otra variable más, que es la ausencia de mano de obra en nuestro centro de trabajo. Hoy día la gente cuesta mucho para que salga a trabajar, digamos, entre las cuarentenas. De partida una cuarentena no te permite ir a buscar trabajo, se supone que tienes que estar en la casa, digamos. Y además se ha dado mucho lo que tú mencionas, estos mercados informales, donde la gente está trabajando finalmente en estos mercados informales, que es una especie de competencia, no sé cómo llamarlo, digamos, donde trabajan en estas ampliaciones nuestros trabajadores, pero no cumplen normativas, no cumplen protocolos sanitarios, y también tienen estos beneficios de bonificaciones del gobierno. Entonces, son variables que también yo creo que dentro de esta mesa de trabajo deben salir y se deben analizar, porque muchas veces tienen una implicancia aún mayor que esta alza de los materiales. Lo dejo planteado, digamos, que en definitiva estos gastos generales, la poca productividad, la falta de mano de obra, los quiebres de stock generan en todas las líneas del presupuesto finalmente, y no solamente en el valor del precio unitario del material, enormes consecuencias. Eso. No, perfecto. Tomo el punto, de hecho, es un tema que hemos discutido internamente acá dentro de la Cámara, y también planeamos plantearlo en esta mesa de trabajo que se está haciendo, sobre todo el último punto que tú dices, Cristian. O sea, hay un fenómeno paralelo al tema de los materiales que tiene que ver con la mano de obra, o sea, la escasez básicamente de mano de obra. De hecho, nosotros se nos encargó hacer una encuesta a nivel nacional, no sé, quizás muchos de acá lo han respondido, para precisamente medir esto, medir cuánto le está costando a las obras el tema de escasez de mano de obra. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, hay un fenómeno que básicamente hoy día a los viejos, a los trabajadores de la construcción, les está siendo mucho más atractivo mantenerse en la informalidad, porque igual están recibiendo un ingreso, porque además también están recibiendo ingresos del Estado, y un montón de otras cosas que hacen que su salario alternativo sea mucho más atractivo que volver a la obra. Entonces, o también otro punto importante es que se están yendo a otro rubro, sobre todo, por ejemplo, el agropecuario o la minería, sobre todo en el norte, está captando mucho trabajador. Entonces, es un problema que está pasando y que de alguna otra manera el ministerio también está al tanto, pero es más complejo quizás hacer una propuesta ahí para poder solucionar eso. De pronto el ejercicio simple nomás es ver cuánto a nivel de gastos generales, es re fácil eso, cuánto se te larga una obra por este tema de trabajar en pandemia, y vamos a llegar a la conclusión de que el costo en materiales, digamos, es tan importante, los gastos generales son tan importantes como los materiales. Entonces, bueno, eso, digamos, es súper importante que se plantee y que se vaya evaluando. Es sumamente difícil, pero hay que tratar de buscar la fórmula, digamos. Muy interesante la presentación que nos ha hecho Francisco. Yo creo que es un buen punto de partida para iniciar esa mesa de trabajo, una base técnica potente, como muestra lo que al menos está pasando con los materiales, porque aquí hago una pregunta, esto no recoge más que la variación de materiales, ¿no? No está recogiendo lo que señalaba Cristian, por ejemplo, mano de obra, o menos, algo que sería mucho más difícil de estimar, el tema de cómo nos ha afectado estos atrasos, porque ahí cómo lo mides, es tan relativo entre empresa y empresa, todos nos ha afectado de distintas maneras, el retraso y la disponibilidad de materiales y de mano de obra. Por la dificultad para cuantificar eso, yo creo que no hay un informe o un estudio que pudiera medirlo, sacar un promedio al respecto, o sea, eso sería mucho más complejo, y ahí vemos
Lo que da gusto que hemos funcionado tanto tiempo con un mercado dinámico, con un mercado que funcione y que no ha tenido que cerrar, y lo bien que funciona, cuando los problemas que trae cuando te cierran el mercado por estas cuarentenas, con graves consecuencias. Entonces tú hablabas de volver a la normalidad el segundo semestre, pero ¿de qué normalidad hablamos? No sé si estamos hablando dos aspectos importantes, del abastecimiento o también de volver a los precios anteriores. ¿Qué posibilidad de que vuelvan a bajar los precios, o en qué magnitud se estima, o si hay alguna estimación al respecto de lo que pudieran bajar? Respondiendo a tu primera pregunta, Ricardo, efectivamente, claro, la propuesta esta aborda solamente lo que tiene relación con los materiales de construcción, ¿ya? Y la alza que han sufrido este mercado dado la escasez. Sin embargo, como le decía a Cristian, efectivamente el tema de escasez de mano de obra es un problema tan o más importante que el tema de los materiales, ¿ya? Lo que ha derivado, obviamente, como decía él, en una extensión y en un mayor costo para los desarrolladores. En este sentido, es que por eso surge esta encuesta que se quiso hacer a nivel nacional, porque fue solicitada por la Mesa Directiva Nacional de la Cámara. Ellos necesitan cifras para ir al ministerio a hacer gestiones sobre esto, porque ellos no pueden ir solamente con la palabra de ellos mismos. Entonces necesitan algo en que respaldarse para decirle, bien, ¿saben qué? Además de los materiales tenemos este otro problema, ¿ya? La escasez de mano de obra. Hay un trabajo técnico y teórico que explica qué es lo que está pasando, pero eso no es necesario porque también necesitamos mostrarlo con cifras, cómo está afectando esto en los costos de los materiales. Entonces se espera que una vez se haga una lectura correcta y estadística de esta encuesta, se pueda abordar quizá ese problema de la escasez de mano de obra. Por otro lado, en cuanto a la segunda pregunta, sí, efectivamente, eso es una estimación que se tiene, que los distintos expertos dentro de, o distintas visiones económicas nos establecen que se espera volver a la normalidad a partir de la segunda mitad de este año, así como también un montón de otros mercados, pero relacionados al abastecimiento, ¿ya? Teóricamente debiera tender a la baja los precios, ¿ya? No obstante, se tiene cierta incertidumbre de que eso sea así, o sea, de que se vuelva como al nivel de precios que se tenía antes de la segunda mitad del 2020 o previo, ¿ya? Hay cierta incertidumbre dado la situación de la pandemia que todavía continúa, o sea, a pesar de las vacunas que hay en distintos lugares del mundo y también a nivel nacional, vemos que los rebrotes han continuado constantemente. Entonces, esa incertidumbre es la que hoy día te hace dudar si es que los precios van a tender a la baja o no. Efectivamente, ahí podemos ver que hay muchos componentes que están envueltos en la situación de pandemia y escasez de materiales, que tienen que ver con la paralización de las plantas, la escasez de transporte, el alza fuerte del transporte que hubo. No sabemos cuándo o cuánto de eso se ha normalizado o se va a terminar de normalizar. Pero otro factor que nos mostrabas ahí, que son las exportaciones. O sea, si estamos además, si ha habido un cambio importante frente al volumen o porcentaje de exportaciones nacionales, a China y a Estados Unidos principalmente, que ha subido tremendamente, según esas cifras. Entonces, eso seguramente está elevando los precios nuestros a nivel más cercano a precios internacionales. Entonces, de la madera o los productos que estamos exportando. Desde ese punto de vista, dejaría más claro que vamos a terminar esta crisis con niveles de precios más altos que los que teníamos antes, dado un mayor volumen de comercio internacional. No, sin duda alguna, sin duda alguna. El tema de la del comercio internacional, básicamente, está rigiendo los precios nacionales, ¿ya? Y de continuar así esa misma tendencia, o sea, de que la oferta local se desvíe para satisfacer demandas internacionales, es muy probable entonces que terminemos con precios mucho más altos de los que se tenía históricamente, tanto más alto incluso que los que estamos viendo hoy en día. Pero como te digo, eso es un escenario completamente incierto, porque no sabemos qué puede pasar de aquí a 2 meses más, 3 meses más. Oye, hola, buenos días a todos. Mira, el tema es bastante recurrente en la Cámara, sobre todo en el directorio, ¿eh? El tema de la mano de obra, la escasez de mano de obra y el tema de todo lo que significa la falta de suministro. Y hay un factor súper potente en estos momentos en que está, en el fondo, causando gran parte
del problema que hay acá en Chile, puntualmente, que son los chinos. ¿Ah? Los chinos están creciendo a un ritmo sumamente alto, ¿ya? Y todo lo que llega de China tienen la obligación de volver lleno de vuelta con los fletes a su país. ¿Ah? Entonces, eso también está demandando bastante lo que es el tema de la falta de material. Y no nos olvidemos también el precio que tiene la madera en Estados Unidos y en Canadá. Arauco, por ejemplo, Arauco que decía que en realidad eso que se habló la otra vez de que era por los incendios, bueno, después se supo que realmente estaban vendiendo la madera a Estados Unidos y Canadá, pero Arauco decía que ya en abril se podía regularizar el tema de la madera. ¿Mm? Pero como decías tú, se me olvida tu nombre, ¿cómo se llama? Francisco. Ah, perdón. Francisco. Ah, Francisco. Como decía Francisco, bueno, se supone que en estos momentos estamos en una ola más o menos grande en el mundo. ¿Ah? Y también que a mitad de año esto ya debiera empezar a disminuir bastante y poder regularizar todo lo que es el tema. Eso, bueno, por lo menos lo que se dice en el directorio. Pero se está viendo y como dices tú, están hablando con el ministro de Economía para ver algunas cosas en esos temas. Por ejemplo, el índice polinómico, que es lo que están hablando ahora, también se está hablando también en el tema del Ministerio de Obras Públicas, no solamente en el mismo. Eso. Así es, esperemos no tener que acostumbrarnos a estas alzas y que sea por esta vez que tengamos que aprovechar este índice, ¿no? Pero ojalá tenga también frutos en términos de tomar la autoridad este estudio y poder reflejarlo a precios, si no va a ser un año muy malo para todos los proyectos de subsidio o para los resultados de estas constructoras. Pero ¿qué posibilidades de aplicar este índice que ha estado fundamentado en proyectos en extensión y en altura con ciertos decretos en otros presupuestos de Serviu que tienen que ver con mejoras de las viviendas? No sé si son los decretos 225, no recuerdo el otro número, pero a ver si se puede recoger también, porque también le ha afectado en los mismos aspectos. ¿Eso se está viendo? Sí, efectivamente, la propuesta abarca solamente los programas que son para desarrollo de vivienda, ¿ya? Dejando afuera el 255 y el DC27, que en otras palabras, el 3PF y el programa de mejoramiento de vivienda y barrio, ¿ya? ¿Por qué se dejaron fuera? Porque, tal como se mencionaba en la presentación, la estrategia era ocupar lo que ya permitía los reglamentos de cada uno de los programas, que es a través de este factor multiplicador modificar los subsidios, ¿ya? Eso está permitido dentro del reglamento de cada uno de los decretos. No así con el 255 y el DC27, que no tenía esta facultad, ¿ya? Cada uno de los programas. Por eso es que no se abordó de la misma manera. Sin embargo, sí se está trabajando dentro de la misma mesa, en una línea paralela, en lo que tienen que ver con presupuestos relacionados a este tipo de programas de mejoramiento de vivienda y barrio. La estrategia que creo que se está ocupando es modificar los precios unitarios, ¿ya? Para así poder abordar o absorber esta alza de materiales que también están sufriendo y le afectan a ellos, obviamente. Así es, qué bueno que pueda ser esa posibilidad y de esperar que haya pronto resultados. No sé si hay otras preguntas, Cristian, o alguien estaba por ahí. Sí, disculpen, dos consultas. No sé de qué forma porque en definitiva estos proyectos tienen, o sea, lo que estamos hablando con respecto a los decretos supremos finalmente de vivienda, tenemos esta virtud, digamos, de que son políticas públicas que de alguna forma pueden ser subsidiadas, ayudadas en estos procesos. El tema privado, no se tiene ningún canal de comunicación con alguna autoridad de gobierno en relación a los impactos que ha tenido en la construcción para proyectos privados. A mí se me ocurre, o sea,
por ejemplo, hay pequeñas ayudas. Este mismo crédito especial de empresas constructoras que sean más diligentes en poder recuperarlo, por ejemplo, que se puede plantear, digamos, para todo el gremio, digamos, porque muchas veces tú haces esta aclaración y recuperas esa plata, no sé, en unos cuantos meses más. Por ejemplo, estoy casi pensando en voz alta, digamos, pero no se ha pensado o no se tiene canalizado una línea de trabajo en relación a los proyectos privados. No, por ahora no, estimado. O sea, el centro de la mesa de trabajo que surgió con el Ministerio para todos aquellos proyectos, como dije, que, claro, que se relacionaban a la política habitacional. Entendiendo que de alguna otra manera para los desarrolladores privados, de oferta privada, entendiendo quizás básicamente que es un poco más fácil afrontar este problema, porque es mucho más simple traspasar esto a costo y a precio, finalmente, lo que realmente repercute en un montón de otros problemas, porque esto finalmente afecta a las familias que quieren acceder a esa vivienda, que van a enfrentarse a un precio mucho mayor. Entonces, también debiera ser un problema una preocupación del Estado, en este caso igual, porque están afectando a esas familias, que puede ser una cuantía menor, pero igual son familias que quieren acceder a una vivienda. Entonces, me parece que sea un punto bien relevante para abordarlo también dentro de la mesa de trabajo. Otro tema, esta mesa que se está conformando, ¿tú ves que tiene algún horizonte rápido de poder generar estas modificaciones, los subsidios para los proyectos que están en ejecución o para los proyectos que se están formulando, digamos? ¿Tú ves un horizonte de trabajo con urgencia, digamos, por parte del Ministerio? Porque en definitiva estas cosas también pueden demorar meses, años, y un proyecto todos sabemos que meses y años es fundamental, digamos, como para saber dónde estamos parados con respecto a nuestro proyecto en ejecución y lo que se viene. ¿Tiene como una carta GAN, digamos, de resolución de este asunto? Entiendo tu pregunta, porque personalmente a mí igual me ha tocado trabajar en otras mesas de trabajo con el Ministerio, y son mesas que de repente hasta se difuminaron en el tiempo, ni siquiera se continuó con el trabajo. Entonces, pero me encontré con la grata sorpresa, de que esta tiene un sentido de urgencia, nunca por lo menos por mi antevista. O sea, realmente hay una preocupación del Ministerio por sacar esto adelante. Cuentan con todo un equipo técnico bastante grande, con el cual nosotros ya hemos trabajado internamente, como técnicos de la Cámara con técnicos del Ministerio. Ya nos hemos hecho traspaso de información para comprender mejor la propuesta, y se espera obviamente que quizá, ojalá el próximo mes, finales de abril, pudiera estar la propuesta. Ojalá antes de eso. Pero claro, existe, como te digo, por lo menos en mi apreciación, de que salga lo antes posible esto, a diferencia de lo que he visto con otras mesas de trabajo. Gracias, Francisco. Yo creo que así, efectivamente, también esta mesa obedece a una problemática que nunca antes habíamos visto, una problemática nacional e internacional, entonces debiera tratarse con ese sentido de urgencia, y hemos visto las medidas que ha desplegado el gobierno, y en esta área no debiera ser la excepción, como tú señalabas, es un área fundamental para la reactivación de la economía y para dar solución definitiva al fondo que apunta esto a la solución habitacional. Entonces, deberíamos esperar resultados, y este trabajo estrecho que se está haciendo, como lo está indicando, da esperanza. Por otro lado, a lo que señalaba Cristian, nosotros hemos visto, ahora recientemente no, pero seguramente se pueden activar o tal vez están funcionando y no lo hemos sabido, por ejemplo, otras mesas de trabajo respecto de este tema de hacer más expeditas las devoluciones del crédito especial de empresas constructoras. Otros órdenes de problemas que la Cámara tiene en mesas de trabajo y que apuntan a solucionar en convenio con los que existen con el Servicio de Impuesto Interno. Entonces se puede revisar eso para ver qué otras medidas hay, pero yo creo que no es esta la mesa de trabajo única que hay para abordar la gama de problemas que enfrentamos como sector. Eso se puede revisar y podemos consultar para informar. No sé si hay más preguntas de la presentación de Francisco. Ha sido muy claro tu posición, Francisco, y todas las respuestas que nos has dado. Así que es alentador esto que podamos tener alguna mejoría en el esquema, en algún cierto plazo. Sí, no, o sea, nuevamente agradecer la invitación.
Ojalá también más se interesaran por este tema para poder aclararlo y resolver dudas y tener feedback, porque a nosotros nos sirve bastante este feedback que tenemos con ustedes los socios, por ejemplo, para llevar temas a esta instancia, como las mesas de trabajo. Entonces, de verdad, muy, muy agradecido y cuenten con nuestro apoyo ante cualquier duda. Les voy a enviar la presentación para que las tenga cada uno, y cualquier detalle no duden en escribirme a mí o a Jorge, que también anda por aquí, Jorge Miranda, el otro economista de la Cámara que participó también en el proceso de esta propuesta. Así que muy agradecido, estimado. Muy amable. Muchas gracias a ti. Perfecto, pues don Jorge, Francisco, a todos los asistentes a esta charla, le agradecemos, como lo dijo Francisco, va a quedar a disposición en vuestros correos la presentación y desde ya al resto de los socios les vamos a enviar oportunamente la grabación de esta actividad para que tengan todos los detalles de cómo se está trabajando en la Cámara respecto a este tema tan complejo y tan importante para el desarrollo del gremio. Así que muchas gracias y que tengan buenos días. Gracias, Francisco. Chao, chao. Gracias, Francisco. Chao. Bueno, chao.